Hola, bienvenidos, ¿qué tal? Mi nombre es José Manuel López García. Glosario de Aristóteles. Indiscutiblemente, el pensamiento de Aristóteles es esencial para comprender la historia del pensamiento de la humanidad y, por supuesto, fue un grandísimo filósofo, un gran biólogo, un científico en toda regla, diríamos en la antigüedad. La influencia de Aristóteles puede apreciarse a lo largo de toda la historia del pensamiento humano hasta llegar a la actualidad. Por ejemplo, la diferencia que para Aristóteles distingue al ser humano del resto de individuos es el logos o la razón. Es un animal que habla, que razona, que argumenta. En ese sentido, en la actualidad, lingüistas y psicólogos evolutivos como Noam Chomsky o Steven Pinker también piensan que el ser humano es el único animal que habla, algo que ya dijo Aristóteles hace 2300 y pico años, y que el lenguaje humano tiene unas propiedades que no tiene en ningún otro sistema de comunicación animal. Por otra parte, hay también que decir que las reflexiones de Aristóteles en torno a la definición se encuentran en la base de la nomenclatura binomial de un científico como Linneo, y que es aproximadamente la misma que se emplea en la actualidad para clasificar a los seres vivos. Ciertamente, Aristóteles se equivocó en algunas cuestiones, por ejemplo en el fijísmo, ya que las concepciones fijistas aristotélicas no fueron superadas hasta el siglo XIX, con la teoría de la selección natural de Darwin, y en el campo de la astronomía sus concepciones fueron sustituidas durante la Revolución Científica por la Revolución Copernicana, por el heliocentrismo. El geocentrismo aristotélico era equivocado, era erróneo, y se sustituyó por el heliocentrismo, que se acerca más a la verdad, con las investigaciones de Galileo y de Newton. Por otra parte, hay que decir también que la ética aristotélica sigue inspirando las propuestas éticas de filósofos actuales. En relación con el glosario, pues voy a explicar algunas palabras, algunos términos o vocablos de, diríamos, la jerga filosófica o el argot filosófico que utiliza Aristóteles. Por ejemplo, está el término accidente, característica que puede atribuirse a una sustancia y que no puede existir con independencia de ella. O también el término acto, posibilidad inscrita en la sustancia que se ha realizado, es decir, que ha llegado a ser realidad. El acto, por tanto, es la actualización de alguna facultad o característica que una sustancia tenía en potencia. En relación con el término o los términos alma intelectiva o razón, pues se trata de las capacidades, diríamos, racionales que tiene el ser humano, además de las capacidades irracionales. En definitiva, que el alma intelectiva supone que los seres humanos tienen capacidad de pensar y de obrar conforme a la razón. En cuanto al alma sensitiva, para Aristóteles es aquella que desempeña funciones de movimiento, de percepción, deseo, emoción, es decir, funciones irracionales a su juicio. Es propia de los animales y el ser humano también posee alma sensitiva. Y por último está el alma vegetativa, que es aquella que desarrolla las capacidades de reproducción y alimentación. Es propia de los vegetales, aunque está presente también en todos los seres vivos. Para Aristóteles, el ser humano es un animal social o político, o social y político, zoon politikon, dice Aristóteles en griego. La convivencia, por tanto, define al ser humano y forma parte de su esencia. En cuanto al término aristocracia, desde la perspectiva de Aristóteles, de su filosofía política, podemos decir que es el gobierno de unos pocos con vistas al bien común. En este sentido, también Aristóteles reconoce que la aristocracia puede degenerar en oligarquía, que es régimen en el que los ricos detentan el poder y se despreocupan del bien o del bienestar de la comunidad, de los ciudadanos. En cuanto al término cambio o movimiento, para Aristóteles consiste en pasar de un estado a su opuesto. Intervienen tres factores: una entidad o sustancia que es el sujeto del cambio, la privación de una forma que la sustancia tiene en potencia y la forma una vez actualizada. En relación con el término categorías, para Aristóteles son las características que están en un sujeto y que pueden atribuírsele en una oración y que son limitadas. Por ejemplo, sobre un objeto cualquiera se puede indicar como categorías el lugar donde se encuentra, el momento temporal, la cantidad, la longitud, el peso, etc. Respecto a los términos carácter y hábito, para Aristóteles está claro que la suma de las acciones que se han llevado a cabo racionalmente acaban conformando o dando forma a nuestros hábitos o costumbres, y son los que conducen o conducirán a tener un carácter virtuoso y excelente. La virtud para el estagirita consiste en el hábito de escoger siempre el término medio en la conducta.
En cuanto al término causa, para el pensamiento aristotélico es la razón, la explicación o el porqué del cambio y del movimiento. Aristóteles distinguió, como se sabe, 4 causas o 4 maneras diferentes de responder a la pregunta ¿por qué ocurre algo? Es decir, estableció 4 causas. Está la causa final, el para qué, que se refiere al objetivo, al fin al que tiende un objeto. Está la causa eficiente, que se refiere al agente productor de un objeto o de su movimiento. Y también está la causa material, que se refiere, como se puede suponer, a la materia de la que está hecho un objeto o un ser vivo. En cuanto al conocimiento inteligible, está claro que desde la perspectiva aristotélica, diríamos, se produce gracias al intelecto o entendimiento, nous, y es posible captar la esencia y lo universal. En referencia al conocimiento sensible, para Aristóteles está claro que se forma a partir de las sensaciones que proceden de los sentidos. En este sentido, Aristóteles es un filósofo empirista, da muchísima importancia a la experiencia. Todo lo que aprendemos, lo que conocemos, lo obtenemos a través de la observación de la experiencia, entre otras cosas. En cuanto al término o a los términos diferencia específica, para Aristóteles es la característica que diferencia a un conjunto de seres del resto de miembros del mismo género. En cuanto al término ética, pues está claro que desde la perspectiva de Aristóteles estudia la ética, el carácter humano y se centra en cómo el individuo alcanza el bien y en cómo se comporta y tiene pues unas determinadas conductas u otras. En relación con el término eudemonía o daimonía, que es lo mismo en griego, viene de daimon, que significa espíritu, genio, y eu, que significa buen espíritu, buen genio, etc. Y la eudemonía pues supone para Aristóteles la felicidad o excelencia, y es el fin último de la conducta humana o de las conductas humanas, la razón última que explica todo acto. La eudaimonía es, en consecuencia, la vida completa, realizada y floreciente, en la que se alcanza, diríamos, todas las capacidades distintivas del ser humano. Por lo tanto, se alcanza la excelencia. En este sentido, la eudemonía es un fin en sí mismo, no es un medio para ninguna otra cosa. Y Aristóteles descarta también que la felicidad se identifique con la riqueza, el placer o el honor. Sin embargo, considera que estas circunstancias son un requisito para que una persona pueda ser feliz, aunque él mismo reconoce que una persona pobre puede llegar a ser feliz también. Respecto al término forma, en Aristóteles es la organización, en su filosofía, es la organización y la disposición de la materia, es aquello que le proporciona su individualidad. La forma se identifica, por tanto, en la filosofía aristotélica con la sustancia segunda, a diferencia de las sustancias primeras. El género, para Aristóteles, es la clase de seres vivos o inertes a la que pertenece una sustancia y determina además las características comunes que hay entre los miembros de una misma clase. El término ilemorfismo viene de ile, en griego, que significa materia, y morfé, forma. Por lo tanto, desde el planteamiento ilemórfico de la filosofía aristotélica o desde el ilemorfismo del pensamiento aristotélico, está claro que los seres vivos e inertes son una fusión de materia y forma. En los seres vivos, plantas, por ejemplo, animales y seres humanos, la forma se identifica con el alma, que es además un principio vital, un principio de vida. No solamente el alma es pensamiento, sino también fuerza vital o energía vital, como lo queramos expresar. En relación con la materia, para Aristóteles es todo aquello capaz de recibir una forma. En cuanto al término metafísica o ontología, desde la perspectiva del Stagirita, es una disciplina que trata sobre el estudio de los objetos reales. Estudia lo que es, en tanto que algo es, como él mismo dice. En relación con el vocablo monarquía, para Aristóteles supone el gobierno de un solo individuo que trata de alcanzar el bien común. Cuando el monarca emplea despóticamente el poder y lo pone exclusivamente al servicio de sus propios intereses, pues este régimen degenera en tiranía. Respecto al mundo sublunar, es evidente que para Aristóteles representa el mundo situado en el interior de la esfera lunar y está compuesto por 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. En cambio, Aristóteles considera que el mundo supralunar está situado más allá de la luna, más allá de la esfera lunar. Es el sistema, por tanto, de esferas, desde la más exterior hasta la más interior, compuestas exclusivamente de éter o quinta esencia, que es un material incorruptible y eterno. Posteriormente se demostró que el éter, tal como lo concebía
Aristóteles no existía. El movimiento del éter es circular, según Aristóteles, regular y perfecto, y provoca el movimiento de los planetas, de la Luna y del Sol. Naturaleza es un término que para Aristóteles significa pues, un principio interno de movimiento o cambio que se produce en las realidades naturales. En cuanto al término polis o ciudad, es para Aristóteles la comunidad humana natural por excelencia, ya que la convivencia y la vida en comunidad, en la polis o ciudad-estado, garantizan la subsistencia individual, al proporcionar a cada individuo los recursos básicos necesarios como la alimentación, por ejemplo, y otros recursos fundamentales. También no cabe duda de que la vida en la polis posibilita además el desarrollo de las capacidades humanas de los ciudadanos para alcanzar la excelencia en su propia vida. Respecto al término potencia, desde Aristóteles pues está claro que supone que todas las posibilidades de cambio y movimiento que se encuentran inscritas en la sustancia se pueden realizar y llegar a ser acto. En relación con el primer motor inmóvil, pues es para Aristóteles la esfera exterior del cosmos, es el primer motor, pone en marcha todo el mecanismo del universo y lo ha hecho desde siempre, es eterno el primer motor inmóvil. Es inmóvil ya que en caso de que se moviera, pues requeriría de alguna otra causa que lo pusiera en movimiento, por lo que ya no sería el primer motor. Es puro acto y es pura forma también el primer motor inmóvil. Es una idea que ha sido muy criticada en la filosofía de Aristóteles por otros pensadores, por ejemplo Gustavo Bueno y otros muchos. Sustancia o sustancia primera. Es la categoría fundamental que utiliza Aristóteles porque hace de soporte del resto de categorías. La sustancia, podemos decir, que es aquello que existe y que es una entidad concreta. Cada sustancia es diferente al resto, es individual y forma una unidad. Es el compuesto de materia y forma. Por otra parte está la sustancia segunda, en la filosofía aristotélica, que presupone una definición abstracta y universal, es objetiva, tiene una realidad, pero derivada y dependiente de la sustancia o entidad. Es la forma, podríamos decir. En cuanto al término medio, en el ámbito de la ética aristotélica, pues decir que consiste en aplicar la razón a los sentidos y emociones, de modo que una emoción no nos desborde, ni que la falta de emociones vuelva insípida o insulsa la vida. Es la acción más racional y adecuada la que hay que realizar. Y no puede confundirse el término medio con una noción aritmética, no es el medio exacto entre dos extremos. En cuanto al término timocracia o democracia censitaria, pues según Aristóteles en este régimen el ciudadano que paga una renta es el que tiene derecho a votar y a tomar decisiones, es el gobierno de muchos, aunque esta forma de gobierno puede degenerar, según Aristóteles, y corromperse por la demagogia para convertirse en una democracia que podemos llamar demagógica. En cuanto a la vida contemplativa, para Aristóteles consiste fundamentalmente en estudiar exclusivamente las ciencias teóricas. Para él es el ideal de una vida pues cada vez mejor, la vida auténtica. Así como la vertiente práctica de la razón se ocupa de acciones con vistas a un fin, las ciencias teóricas son un fin en sí mismo y desarrolladas de una manera adecuada producen sabiduría, el máximo placer del que puede gozar un ser humano, el saber. En cuanto al término virtud o excelencia, que también se dice arete, consiste en cumplir una función de la mejor manera posible. En ética es el término medio entre dos vicios, uno por exceso y otro por defecto. En cuanto a las virtudes dianoéticas o virtudes de la razón, la virtud o excelencia de la función teórica se denomina en la filosofía aristotélica sabiduría, sofía. Se alcanza la sabiduría cuando la función de distinguir entre la verdad y la falsedad se cumple de forma excelente. Por otra parte, el entendimiento o nous es la capacidad para captar intuitivamente los axiomas de una ciencia. Además, también cabe decir que el entendimiento o nous y la ciencia demostrativa, episteme, sobre todo la ciencia demostrativa, permite deducciones a partir de axiomas estableciendo los teoremas. En ese sentido, también cabe decir que la virtud de la función práctica se conoce como prudencia o frónesis y consiste en saber escoger siempre el término medio más adecuado entre dos extremos. Y la virtud de la función productiva se conoce como técnica o tecné cuando se alcanza la experiencia en la facultad productiva. Se dice que una persona en ese sentido posee técnica. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.